Bien, en un principio él no quiere ni que lo alarde, ni que lo presente, quiere que sea rápido, él quiere entrar en materia ya. Y os tengo que decir que esta persona ha pertenecido a 4 directivas del Club Taurino de Alicante, él es de Alicante. Yo supongo que 4 directivas por la edad que tiene. Pertenece actualmente entre jurados de la Feria Taurina de Alicante, fue profesor de la Escuela Taurina de Alicante desde el año 94 hasta el año 2000. Hoy en día también está nombrado por la Generalitat Valenciana como representante de la afición de Alicante para asistir al segundo reconocimiento de toros de lidia en las corridas, pero como bien dice él, ni se les escucha ni nada, son un 0% y punto, como todos los aficionados. Él se reconoce aficionado realmente desde cuando nace, porque él me dice, desde que tengo pañales. Él recuerda que muy pequeño lleva a las corridas de toros, a capeas, y así ya hasta que a sus 14 años empieza a hacer sus primeros pinitos, ¿no? Como él dice, matando vacas, becerros en plazas, en talanqueras. Pero llega un día que se pone más en la parte seria y entra en un espectáculo cómico hasta que al final debuta como novillero, matando 37 novilladas y vistiendo de luces. A partir de ella, pues, él ve que no puede llegar a ser matador y le entra pues el gusano de estudiar, de investigar lo que es el toro de lidia, que es lo que él siente, lo que él tiene desde que realmente nace, ¿no? Esa afición le lleva a viajar, a contrastar, a buscar ganaderos, mayorales, tener muchas amistades hoy en día. Y bueno, todo eso el tiempo pasa y él empieza a descubrir cosas que, como bien él dice, él cuenta, que incluso a grandes ganaderos de grandes estirpes se quedaron con la boca abierta cuando realmente él aporta unos datos que ni el mismo ganadero sabía que eran de sus ganaderías. Y a partir de ahí, pues empieza a más. Hoy en día tiene grandes amigos, hace muy poco tiempo ha perdido uno de sus grandes amigos más íntimos, que es el ganadero Luis Frías. Y bueno, también quería hacerle un reconocimiento a él hoy a su ganadero, con parte de él, ¿no? Que ha compartido muchas cosas con esos encastes y razas. Hoy en día él me comenta, es autor de todas las genealogías ganaderas del toro de lidia que hay en la actualidad en el Museo Municipal Taurino de Alicante, siendo el único museo del mundo que posee tal documentación. Juan ha repartido charlas, conferencias por muchas localidades españolas, en aulas culturales, en clubs taurinos, en casinos taurinos, y como bien dijo él, Baiduso no me la podía dejar atrás. Así que yo tampoco quiero ya decirle muchas cosas más, ya que os dejo a Juan Crespo y espero que os guste, porque nosotros estamos acostumbrados a mayorales, ganaderos y ciertas conferencias, ¿no? Es una conferencia que realmente no está vista entre nosotros, que realmente va a hablar del toro de lidia. Buenas tardes. Ilustrísimo señor alcalde don Óscar Clavé, señor concejal de fiestas José Antonio Pérez y demás corporación municipal, señoras, señores, buenas tardes. No podía faltar a esta cita después de que hace 6 años hubo que suspenderla por fuerza mayor. ¿Cómo faltar a esta localidad que tanto ama al toro, lo vive y lo disfruta? Por ello, mi satisfacción la de estar hoy aquí con todos ustedes para hablar del toro de lidia y toda su genealogía. Por ello, la charla que me he propuesto desarrollar sobre el toro comporta el estudio lineal y sustancial de la evolución de este hermoso animal a través de una sucesión de hechos que desde su aparición ha sufrido en una evolución por todos advertidas, a poco que se indague en la historia taurina, y así mostrarles cómo empezaron las primeras ganaderías y cómo esos primeros ganaderos formaron sus troncos de árbol genealógico de castas y razas, muchas de ellas desaparecidas, incluidas por una serie de causas, dependientes bien del medio, de los métodos de crianza
o de los gustos del público. Atraído todo ello por el cambio en las suertes del toreo por parte de los toreros. Y yo pregunto, ¿en la creación de los animales habrá alguno más noble y bondadoso y a la vez más fiero, bravo y agresivo que el toro de lidia español? Lo que sí puedo afirmar desde ahora mismo es que animal que reúne esas características en el grado que la reúne el toro de lidia, no lo hay. Su crianza, conservación y mejoramiento debería ser de interés nacional y estudiándose con carácter oficial, aunque en honor a la verdad, sobre el toro de lidia todavía no se ha realizado un estudio profundo sobre su aparición en nuestra tierra hispana. El toro, qué historia, qué misterio, qué seriedad, qué mirada. ¿Cuánto da de pensar mirándolo con afición y con cariño? Encierran un mundo completo de ideales para concentrarlos en 20 minutos. Porque, amigos, da gloria y la quita, da riqueza y la quita, conserva la vida y la quita, y muchas cosas más que harían que esta charla fuera interminable. Saber su genealogía, saber de dónde viene, hacia dónde va y pasando por dónde está, debería de formar parte de nuestra propia cultura, en función de lo que representa, de las multitudes que mueve, de la economía que desarrolla y, en definitiva, la riqueza que crea. Por eso, amigos, cuando nosotros vamos a los toros, no debemos ir a divertirnos, qué frase más fea, porque a los toros no se puede ir a divertir, porque la verdad es que la cosa tiene poco para divertir y mucho para analizar, mucho para disfrutar y emocionarse de ver dos seres, uno humano y otro animal, cuya conjunción no podrá darse nunca más en la tierra que tiene elementos vivos, racionales e irracionales, capaces de crear la satisfacción del espíritu, la exaltación del valor, la alegría y el orgullo de proceder de nuestro país, que el mismo Dios quiso que tuviera forma de piel de toro. El origen del toro se pierde en las tinieblas prehistóricas y que han dejado sus huellas en el viejo misterio de las pinturas rupestres grabadas en cuevas y escondites. Y como punto de partida no hemos trazado la evolución de la especie Bos hasta llegar a cristalizar en la raza de Lidia. El toro de Lidia está enclavado en la clasificación zoológica correspondiente a la especie Bos taurum y que su ficha zoológica corresponde a tipo vertebrados, clase mamíferos, subclase monodelfos, orden ungulados, suborden artiodáctilo, sección rumiantes, familia covicórnido, subfamilia bóvidos, género Bos y la especie Bos taurus ibericus. El cuadro sinóptico del origen del toro de Lidia nos tenemos que remontar, por supuesto, al principio del mundo, a los hipopotámidos de la época del Eoceno. De ellos, los perisiodáctilos y los anoplotéridos del Mioceno inferior. Todo ello desembocando en el Gelocus, que es el fósil más antiguo del viejo mundo. De él, en los ampitragalus que derivan en el Mioceno medio, los piquermis y los cerpus. Y los antipolópinos del Plioceno inferior, en sus géneros Ovis y Antilópino. Pues bien, de ellos desembocan en el género Aurus, Bos o Urus, con su género Bos brachicero y el Bos primigenio. Y a partir de este género Aurus surge
surgen las teorías de la ascendencia inmediata de las actuales formas. Todo ello, junto con el bos braquicero africano y el bos braquicero europeo, el bos ibericus, y de él el toro de Lidia. Realmente, los primeros datos históricos sobre el uro proceden de los pueblos de Asia Menor y de los egipcios, mencionando también los códices asirios, las cacerías reales de oro hacia el año 1000 antes de Jesucristo. Estos animales fueron denominados re en Babilonia. En Italia, Sicilia, España, Grecia y resto de Europa ya central o septentrional existieron formas de toros primitivos o uros, cuyas siluetas quedaron reflejadas en los dibujos y pinturas correspondientes a cada época y según la civilización. Como se puede apreciar, el área de dispersión del uro abarca desde la punta septentrional de Europa hasta el extremo opuesto de Asia y desde España a Inglaterra y hasta el oeste de China. De aquí de que aparecieran formas domésticas simultáneamente en varios imperios que figuran en la historia universal. Y esto explica la existencia de toros semisalvajes en Escocia y en Suiza. En esta última nación fueron dedicados a la lucha, si bien para el tratadista Keller estas derivaciones del uro son oriundas de la época de los faraones, pues en el cual ya se criaban toros en el Nilo. Pero los celtas llegan a la península unos 600 años antes de Jesucristo y se cree que los trajeron a su entrada por los Pirineos el ganado bovino procedente de Asia, el bos primigenio. Pero por la cuenca del Mediterráneo, a través del estrecho de Gibraltar, teniendo en cuenta que tal estrecho era una zona pantanosa y transitable, procedente del norte de África, aparece también un descendiente braquicéfalo del bos primigenio, que fue transmitido a los íberos por los camitas. ¿Quiénes eran los camitas? Los camitas eran un pueblo nómada procedente de Egipto. Si a este bovino procedente de África le añadimos que los cartagineses que llegan unos 200 años antes de Jesucristo trajeron también ganado bovino africano, pues traían en su heráldica un toro por armas propias. Y queda una última posición, la de residir en Europa y aún en la misma España el uro salvaje, del cual pueden derivar las actuales toros de Lidia y parte de las razas vacunas actuales. Considero con ello que no se ha realizado aún un perfecto estudio del origen de las razas vacunas de España y mucho menos del toro de Lidia. Lo que está claro es que en el Paleolítico superior el hombre ya deja constancia de su fauna bovina, encontrándonos con que es idéntica en África, España, Francia, en Italia en las cuevas de Ramonelli, en Libia y otras regiones europeo-asiáticas. Claro se aprecia cómo la península ibérica es punto de conexión entre África y Europa, y lo podemos comprobar por cerca de aquí, en la cueva La Vieja en Alpera, en la provincia de Albacete, o lo que es las cuevas de Altamira en Santander. Pero de aquí, de esta localidad, lo podemos ver muy cerca, en lo que es la cueva de Pudiales en Teruel. Todas ellas se puede apreciar la pintura rupestres del uro con proporciones estiradas y los cuernos con la clásica media lira alta,
forma esta que representa el hombre del Paleolítico. El toro de Lidia, como casi todas las agrupaciones raciales de España, se debe a combinaciones continuas por cruces entre los tipos primitivos. Y estos cruces fueron el Bos planifrons en la época del Plioceno, el Bos namadicus en el Cuaternario inferior, este ya vivió con el hombre, Bos primigenius bojanus o uro europeo, el Bos primigenius namadicus, el Bos primigenius opistonous, el Bos primigenius stranli, Bos longifrons o braquicero y el Bos frontosus. Y observen ustedes los cráneos de diferente Bos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo el cráneo del Bos primigenio bojanus, el cráneo del Bos braquicero africano, en el centro el cráneo del Bos primigenio transli, abajo el cráneo del Bos desertorum perteneciente a las estepas rusas y asiáticas, y por último el cráneo del Bos frontosus. Dichos cruces no se han podido precisar de un modo concreto, y este es el motivo por el cual se evidencian en la actualidad corrientes de perfiles y sobre todo la aparición dentro de ganaderías de capas oscuras, individuos con colorido distinto, acrecentadas estas apariciones desde que se hizo caso omiso al color del pelo en la selección, porque ya solo se atendió al carácter bravura. Porque, como ya hemos dicho, en el origen del toro de Lidia han intervenido todas las formas del uro primitivo, pero en el toro de Lidia se puede reconocer la mayor influencia en su origen de un tipo determinante, y este tipo es el braquicero que nombramos anteriormente. El Bos braquicero invadió la península en el Terciario. El perteneciente al europeo en el primer periodo glacial baja de las montañas de Centro Europa y a través de España, de Francia, se introduce en nuestro país y se establece en el sistema ibérico central y principalmente en los montes cantábricos. Prueba de ello es que se encontraba también en los bosques de Europa central y nórdica, siendo objeto de caza y desapareciendo paulatinamente en la Edad Media. Sin embargo, perduraban a principios del siglo XV en los bosques de Lituania fronterizos a Prusia, y en el siglo XVII todavía existía un rebaño en el bosque de Jatorovka en Polonia, y cuyo último ejemplar era hembra y murió en el año 1627. El perteneciente al Bos braquicero africano pasa al sur de España y se establece en los sistemas bético y penibético. Difieren las formas notablemente, mientras que el europeo muestra tendencias hereditarias, buenas encornaduras en forma de lira y las capas gris partuscas. El africano mantiene el tipo cóncavo con la propensión a reducir las encornaduras, y las capas son francamente negras. En definitiva, el Bos braquicero europeo produce las ratas de montaña, la de la Camarga francesa, y pudiéramos decir también que de la rata de la casta navarra, mientras que el africano, las razas de Campiña, la andaluza y la de Lidia. Al toro de Lidia actual se ha llegado a través de todas las formas descritas, considerando que la ascendencia más influyente fue la del braquicero africano. El resto de las formas fueron influenciadas por las combinaciones y por el ambiente en que se desarrollaron,
y dieron lugar al actual Bos Taurus Ibericus, del cual surgieron distintos tipos capaces, al ser destinados a la cría del toro, de haberse constituido las actuales castas. Y a partir de estos troncos de casta se originaron las distintas variedades del toro de lidia y la múltiple ganadería que existen actualmente.